Normalmente uso una ilustración para arrancar con el sermón y bueno, hoy no va a ser la diferencia, pero vamos a arrancar remontándonos a el libro de los Génesis. Suelo contar un momento de la historia, lo que pasó. El domingo pasado hablé del día D, acerca del día en que fue el desembarco en Normandía. Hoy vamos a hablar acerca de un hecho que ocurrió en Génesis capítulo 11, que nos ayuda a entender de manera perfecta qué es lo que va a pasar el día de hoy y nos muestra que nada de lo que está ocurriendo está fuera de control. Nada es improvisado, nada es algo que se salió del libreto. En Génesis capítulo 11 vemos que la humanidad, unida en un solo idioma, decide construir un monumento para su propia gloria, para su imperio. Ellos deciden construir una torre para llegar hasta el cielo, para que así ellos no sean esparcidos por todas las naciones. Hagamos un nombre para ser conocidos y no esparcidos en toda la tierra, dicen en Génesis 11. Había una unidad contra Dios. Y interesantemente el pasaje en Génesis 11 nos dice que cuando los hombres querían hacer eso, dice que Dios descendió. Y en el hebreo la palabra descendió es como que se arrodilló. O sea, es como que, a ver, estos chiquititos, ¿qué es lo que quieren hacer? Y que Dios, al descender, vio la soberbia que había en ellos y trajo juicio. ¿Y cuál fue ese juicio? Dice que confundió sus lenguas. Así que el proyecto se tuvo que detener. La humanidad, que antes era una sola, que estaba unida, por decir de alguna manera, fue fragmentada en 1000 pedazos, dispersándose por toda la tierra, que es justo lo que ellos no querían. Dicen que eran incapaces de entenderse. Había una división muy marcada. Y por miles de años, la humanidad vivió bajo la sombra de ese episodio que conocemos como la Torre de Babel. Vivimos incluso hoy en un mundo fragmentado, dividido por el lenguaje, por la cultura y por el orgullo. Pero Dios, en su soberanía, tenía un plan de redención. Y ese plan no era simplemente salvar a individuos aislados, era crear una nueva humanidad, un nuevo pueblo. Y para hacerlo, tenía que revertir la maldición de la Torre de Babel. Y hoy, en Hechos, en el capítulo 2, veremos el día en que Dios comienza esa reversión. Y vemos que lo que Dios va a hacer no será una torre de ladrillo subiendo al cielo, sino un fuego del cielo bajando a la tierra. Veremos una nueva unidad, no basada en la arrogancia humana, sino en el descenso del Espíritu de Dios. Y veremos también en este evento el nacimiento de la iglesia. Nos obliga a tomar también una decisión, una curiosidad humilde y un interés de conocerlo más a Él, o una burla endurecida. Así que teniendo esto en mente, les invito a que abran sus Biblias. En Hechos capítulo 2, los versículos 1 al 13. Dice así la palabra de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y se maravillaban diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos y elamitas,
habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar de nuestros idiomas, en nuestros idiomas, de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían: están borrachos. Hasta aquí, queridos hermanos, la palabra de Dios, que llega hasta nosotros, inspirada por su Santo Espíritu. Les invito a orar. Padre Celestial, hoy nos paramos ante el nacimiento de tu iglesia. Y así como enviaste tu Espíritu con poder sobre ese primer grupo, te pedimos que tu Espíritu se mueva hoy en este lugar. Quita nuestra confusión. Abre nuestros oídos para oír tus maravillas. Danos la humildad para asombrarnos como lo hizo esta primera iglesia. Y líbranos de un corazón endurecido que se burla. Yo te pido, Señor, que los dichos de mi boca y que la meditación de mi corazón sea grata delante tuyo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, la semana pasada dejamos a la iglesia en una sala de espera. Habían recibido una comisión imposible: ser testigos hasta los confines de la tierra. Y habían recibido una promesa increíble. Decía que recibirían poder. Y finalmente habían recibido una orden un poco frustrante: esperen. Vimos cómo esa iglesia en espera no esperó pasivamente. Se unieron en obediencia. Ellos estaban en el lugar que Dios les había dicho, que Jesús les dijo. Estaban en Jerusalén. Se unieron en una oración perseverante y se guiaron por la Escritura para restaurar el liderazgo que le estaba faltando. Eran, como dijimos, un equipo de asalto, listos para salir a cumplir la misión de Dios, esperando la orden para avanzar. Y hoy en Hechos 2, el comandante da la orden. La espera ha terminado y la promesa se cumple. El punto número 1 de esta mañana es el descenso del cielo, el poder prometido. Los versículos 1 al 4. El primer versículo nos da el escenario teológico, que es sumamente importante. Nos dice que cuando llega el día de Pentecostés, queridos hermanos, no hay coincidencias en la Biblia. Todo ocurre en el tiempo de Dios y todo ocurre en el momento perfecto. Permítanme explicarles qué es Pentecostés. Pentecostés era la fiesta de las semanas. Eran 50 días después de la Pascua. Pentecostés no es algo que nace en este momento. Era una celebración que ya se hacía en el Antiguo Testamento. Le llamaban también la fiesta de las semanas, porque una semana tiene 7 días y una semana de semanas es 7 por 7, 49, y al día siguiente, el día 50, se celebraba esta fiesta. Era una fiesta en la que había un peregrinaje de todas las regiones del mundo. Venían hasta Jerusalén. Era una de las 3 fiestas más grandes donde los judíos de todas las regiones venían para dar agradecimiento a Dios. Era como lo que se celebra en Estados Unidos, el Thanksgiving, como la acción de gracias. Era la fiesta de la cosecha. Era la celebración de las primicias. ¿Y qué es lo que está diciendo Lucas con este detalle? Que este es el día de la primera gran cosecha del nuevo pacto. La cosecha de las almas que Jesús había prometido. Dios elige este día para mostrar esa primera gran cosecha. Los primeros creyentes recibiendo el Espíritu Santo. Además, teológicamente y tradicionalmente, Pentecostés también lo habían tomado como el día para que celebraban
la fecha en que Dios le dio su ley a Moisés en el monte de Sinaí. Y realmente el paralelo es asombroso. O sea, las sombras que vemos entre el monte Sinaí y lo que está ocurriendo aquí nos hace mucha referencia, nos hace que pongamos también el ojo en ese pasaje. En el Sinaí Dios descendió sobre una montaña en fuego. Nos dice el pasaje que habían truenos, que había humo y que le dio su ley escrita en tablas de piedra a una nación. Esta es la ley para mi nación, para mi pueblo, Israel. Ahora, en Pentecostés, Dios desciende de nuevo, pero esta vez no en una montaña lejana. Vemos que el pasaje dice que desciende sobre personas y no para escribir su ley en piedra, sino para escribirla en sus corazones por su espíritu. Como dijo el profeta, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones lo escribiré. Escribe Jeremías 31, 33. Y no lo hace para una sola nación, sino para crear un pueblo de todas las naciones. Y el escenario estaba listo. ¿Y cómo estaba la iglesia en ese momento? Dice que estaban todos unánimes en un mismo lugar. Las mismas palabras que vimos en Hechos 1:14. No era solamente que estaban juntos, sino que habían un corazón unido. Estaban unánimes. Esta unidad de corazón es la condición perfecta para que Dios use esos corazones unánimes como recipiente para derramar su espíritu y llenarlos. Y entonces ocurre el gran cumplimiento. El versículo 2 dice, de repente vino del cielo. Y esta palabra es muy importante porque nos muestra que Dios es soberano, que Dios está en control. Nos muestra que es algo divino. Ellos no provocaron eso, ellos no hicieron una oración de invocación, ellos no hicieron una campaña evangelística diciendo hoy descenderá el Espíritu Santo. Ellos no manipularon ese momento. Ellos no hicieron un curso para recibir el Espíritu. Ellos estaban orando y Dios actuó. Y lo hizo con dos señales cósmicas. Uno, para oírla, y la otra, para poder verla. Veamos primero el sonido. El versículo 2 dice, un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Tanto en el griego como en el hebreo, la palabra para espíritu es la misma que para viento o para el aliento. Este es el sonido del Espíritu de Dios. No es una brisa suave que sopla, es un viento recio, nos dice el pasaje, violento, poderoso. Es el aliento del mismo Dios, es el mismo ruaj de Dios que en Génesis 2, cuando Dios sopló aliento de vida en el barro, hizo que se convierta en Adán y en Eva. Los convirtió en seres vivientes a través del soplo de su espíritu. Es el mismo espíritu que trajo orden en Génesis 1, donde había caos. El Espíritu de Dios viene a nosotros para darnos vida. Y viene para darnos vida de una manera ordenada y no de desorden, donde no se entiende lo que está pasando. Jesús mismo le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Este es el nacimiento de la iglesia. Dios está soplando vida en su nuevo pueblo. Asimismo, podemos ver también las señales visibles en el versículo 3. Dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se asentaron sobre cada uno de ellos. Y el fuego en todo en todo el Antiguo Testamento representa la presencia santa y purificadora de Dios. La zarza ardiente
representaba la presencia de Dios. La columna de fuego que guió a todo su pueblo representaba a Dios estando con su pueblo. El carbón encendido en Isaías 6 representaba la presencia de Dios. Pero el detalle clave aquí es la palabra repartidas. Porque en el Sinaí el fuego se posó en una montaña lejana. Aquí el fuego se reparte, se divide y se posa sobre cada individuo. El privilegio que antes era para solo un profeta o para solo un lugar, ahora se distribuye personalmente a cada creyente. Cada creyente, queridos hermanos, es la morada personal del Espíritu Santo. Finalmente, vemos el resultado en el versículo 4. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Este es el cumplimiento de Hechos 1:5, cuando habla del bautismo del Espíritu. Esta es la investidura del poder que nos hablaba Lucas 24:49. ¿Y quiénes fueron llenos? Si se fijan en el texto, no es solamente los apóstoles. Nos dice que todos los 120 hombres y mujeres, los que dudaron y los que fueron fieles. ¿Y cómo se evidenció esto en ese momento? Nos dice que comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y el contexto de los versículos 6 al 11 deja absolutamente claro que no eran balbuceos incoherentes. No eran palabras que decían en éxtasis, perdiendo el control, sin saber lo que estaba pasando. Eran otras lenguas, nos dice el texto. Eran idiomas humanos reales que ellos no conocían. Queridos hermanos, en Babel, la unidad arrogante trajo confusión. En Pentecostés, la unidad obediente trajo el poder de Dios. Y la primera aplicación para nosotros, su iglesia, es meditar en qué fue lo que trajo la venida del Espíritu. La obediencia y la unidad. El pasaje nos quiere mostrar que esta iglesia era obediente y eran de un mismo sentir. Queridos hermanos, ¿cómo podemos esperar que el poder de Dios se manifieste en medio nuestro si vivimos en desunión? El chisme, las críticas, los gustos personales o las agendas personales, todo eso es lo opuesto a estar unánimes. La desunión en la iglesia no solamente es triste, es lo opuesto a nuestra naturaleza y apaga la obra del Espíritu. Si queremos ver el poder de Dios obrando, debemos buscar la unidad en obediencia y de rodillas. El segundo punto de esta mañana dice la maravilla de Dios, el mensaje proclamado, y lo vemos en los versículos 5 al 11. Y aquí el evento se vuelve público. Dice que el viento recio fue un estruendo que atrajo una gran multitud. Y aquí vemos la soberanía y al mismo tiempo la ironía de Dios. Jesús les había dado una misión. Les había dicho hasta los confines de la tierra. Lo vimos en el pasaje anterior, en el versículo 8. ¿Y cómo comienza? ¿Enviándolos a ellos? No. Dios trae los confines de la tierra a Jerusalén. El versículo 5 dice que había judíos piadosos procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Dios mismo reunió a la audiencia misionera perfecta. Y la multitud se junta y dice que queda confusa el versículo 6. Ahora, ¿confusa por qué? Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. El asombro no era por el ruido, no era por el estruendo,
sino por ese milagro lingüístico que estaba ocurriendo. Y miren lo maravilloso que es Dios. Porque el versículo 7 dice, miren, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Esto era casi un insulto, porque los galileos eran campesinos. Era gente que no era culta, sin formación. Gente no muy buena para hablar. Eran conocidos por tener un acento tan malo que en Jerusalén se burlaban de ellos. Y ahora, estos galileos de acento terrible estaban hablando fluidamente en los sofisticados idiomas de Partia, Egipto y Roma. Queridos hermanos, Dios usa lo necio, lo menospreciado, para avergonzar a los sabios. Y aquí está la gran reversión de Babel. En Babel, Dios usó la multiplicación de lenguas para confundir, para dispersar a los soberbios, a los que se creían saberlo todo. En Pentecostés, Dios usa la multiplicación de lenguas para comunicar y reunir a los humildes de corazón. Pero fíjense en esto que es crucial. Dios no revierte Babel forzándonos a todos a hablar un solo idioma de nuevo, como el hebreo o el arameo. No es que Dios dice, ok, ya, se acabó aquella maldición, ahora volvemos todos al arameo, volvemos todos al hebreo, al cual fuese el idioma. Él transforma, redime la maldición haciendo algo aún más glorioso. Él hace que su evangelio sea proclamado en cada idioma. Él no nos hace subir a Él, Él baja a nosotros. Nos habla en nuestro idioma del corazón, en el idioma de niños, en el que nacimos. Dios se exalta a sí mismo a través de la humildad. Su reino no será una torre unificada, grande y única. Su reino es una gloriosa torre de todo el pueblo, donde toda lengua, tribu y nación está fomentada, edificada en Él. Y ahora esta lista de naciones, en los versículos 9 al 11, no es un anexo, no es personas al azar. Lucas está mencionando a naciones del norte, del sur, del este y el oeste. Está mostrando en un mapa que todas las naciones bajo el cielo están representadas en este momento. Todos aquellos dispersos en Génesis, todas las familias de la tierra están representadas en estas áreas, en estas tierras mencionadas. Y ahora, todas ellas están reunidas en Jerusalén para oír la promesa. ¿Te fijaste cuál es el contenido del mensaje? El versículo 11 nos dice: les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. No se trata de mi testimonio, no se trata de sanaciones, no se trata de milagros que han ocurrido al azar, se trata de las maravillas de Dios. Estaban declarando las grandes obras de Dios. ¿Y saben qué es esto? Es el cumplimiento del pasaje que leímos esta mañana, Joel 2, 28 al 29. Y interesantemente, Joel profetizó que Dios derramaría su espíritu sobre toda carne y que sus hijos y sus hijas profetizarán. Y es interesante porque a veces pensamos que profetizar significa predecir el futuro. Es como traer palabra de Dios, una nueva revelación. Y aquí vemos el significado más profundo y primario de lo que significa profetizar. Profetizar es proclamar con poder las maravillas de Dios. Y eso es lo que Pedro va a pasar a explicar en el sermón que vamos a estudiar el próximo domingo. Queridos hermanos, Babel construyó una torre para alcanzar o para buscar llegar al cielo.
Pentecostés trajo fuego del cielo para alcanzar a los hombres. Y hay una aplicación directa para nosotros los creyentes. ¿Cuál es el contenido de nuestro testimonio? Nosotros, cada uno de nosotros, somos llenos del Espíritu Santo, lo que hemos creído en la obra de Cristo. No podemos estar pidiendo, Espíritu Santo, llénanos. No. La promesa de Dios se cumple y nos ha llenado. Estamos llenos de su Espíritu Santo. La pregunta es, ¿de qué hablamos? Cuando nos reunimos con otros, ¿en base a qué gira nuestra conversación? ¿En torno a nuestros problemas? ¿En torno a quejas, política, fútbol? Somos llamados a testificar las maravillas de Dios. El Espíritu Santo tiene solo un ministerio: glorificar a Cristo. Una señal segura de que cada uno de nosotros está caminando en el Espíritu no es cuán espiritual nos sentimos, sino cuánto hablamos de las grandezas de Jesús. El Espíritu toma los reflectores que apuntan hacia el yo y las apunta firmemente hacia Cristo. El tercer punto de esta mañana dice la decisión en la tierra, la multitud dividida, y está en los versículos 12 al 13. El milagro ha ocurrido. El mensaje se ha proclamado. Ahora veamos cuál es la reacción de este pueblo. El poder de Dios y el mensaje del Evangelio nunca son neutrales. No deja a nadie en un área gris. Nadie puede ser indiferente. El mensaje del Evangelio provoca división. Y aquí vemos las dos únicas reacciones posibles al mensaje del Evangelio. Un patrón que vamos a ver que se repetirá en todo el libro de los Hechos y que incluso se repite hasta el día de hoy. La primera reacción, versículo 12, es de asombro y perplejidad. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Y esta es una reacción de curiosidad, pero humilde. Es el corazón del que se da cuenta, algo está pasando aquí que es sobrenatural. Algo está cambiando. Esto es más grande que yo. Y esto necesita una respuesta. Es aquel sentir que nos lleva a querer saber más de Él, a preguntarnos, Señor, quiero conocerte más. Necesito una respuesta. Es el asombro que abre la puerta a la investigación, al anhelo de leer su palabra, de conocerle más a Él. ¿Están confundidos? Sí, pero es una confusión honesta. Y surge esta pregunta: ¿qué quiere decir esto? A la que Pedro se levanta y comienza a responder en el versículo 14, que tampoco vamos a entrar ahora. La reacción 2, versículo 13. Burla y corazón endurecido. Dice, pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Esta es la reacción del corazón endurecido. Eligen la burla. Y nos queda claro que los que estaban ahí no pensaban que ellos estaban borrachos. Nos queda claro que lo dicen a modo de burla, porque Lucas lo dice. Ahí no estaba ocurriendo, no había un descontrol. Tenemos que sacarnos de la mente esa figura de la gente hablando, perdiendo el control, tirándose al suelo, porque eso es todo lo opuesto a la obra del Espíritu Santo, que trae orden sobre la creación, que trae orden a nuestra vida, que quiere que las cosas funcionen como a Dios le agrada, de manera ordenada. Los corazones endurecidos dicen esto no por lo que ven o cómo se están comportando, sino a modo de burla. Están borrachos. Ellos están rechazando la obra sobrenatural del Espíritu Santo por una obra humana.
Prefieren creer que los apóstoles están borrachos a las 9 de la mañana antes que admitir que Dios estaba obrando. Esta es una incredulidad deliberada. Muestra la dureza de sus corazones de no ver lo que Dios estaba haciendo ahí. Queridos hermanos, el fuego del Espíritu no deja a nadie neutral. O derrite un corazón de hielo, o endurece un corazón de barro. Y aquí tenemos dos aplicaciones cruciales. Primero, para nosotros los creyentes, esta es nuestra expectativa realista. Cuando compartimos el Evangelio, cuando vivimos una vida que declara las maravillas de Dios, no esperemos que todos nos aplaudan. Habrán siempre estas dos reacciones. Algunos se preguntarán con asombro y nos dirán: ¡wow! Nunca entendí eso. Explícame más. Estoy maravillado con lo que acabo de escuchar. Otros se burlarán. Se reirán de nosotros. Pero esto no es señal de fracaso. Es señal de que el mensaje está dando en el blanco. Es el patrón bíblico. Jesús fue llamado bebedor de vino y loco. No debemos nosotros desanimarnos cuando somos burlados. Segundo, para vos que no sos creyente, hoy sos parte de esa multitud que escucha este mensaje. La iglesia, a través de su Espíritu Santo, está proclamando las maravillas de Dios a través de la predicación del Evangelio. Estás escuchando que Dios se hizo hombre, que Dios murió por tus pecados y que Dios resucitó al tercer día para el perdón de tus pecados. ¿Cuál es tu reacción? Sos el del versículo 12, que dice con humildad: esto me asombra. ¿Qué significa esto para mí? Si eso es lo que estás escuchando y esa es tu reacción, no te pierdas el próximo sermón, donde vas a escuchar la exposición de Pedro para explicar qué es lo que está ocurriendo aquí. Para explicar que no estamos locos, que no estamos borrachos, que todo lo que ocurre en la iglesia tiene un sentido y un orden perfecto. Ahora, si tu respuesta es de rechazo, se cruza de brazos y dice: ¡qué tontería! El pastorcito con sus historias, siempre tratando de convencer a la gente con sus mentiras, de engañarle con su buen uso de palabras. Esto no tiene sentido. Permíteme decirte que tu reacción ante la obra del Espíritu define tu eternidad. No te quedes en la burla endurecida. Sé lo suficientemente sabio para preguntar con humildad: ¿qué quiere decir esto? La pregunta del versículo 12 sigue en el aire. ¿Qué quiere decir esto? Pedro está a punto de responder. La respuesta es Jesús. Hoy la pregunta es para vos. ¿Te vas a burlar o vas a reconocer y acercarte más a Dios? Esa es la gran pregunta que cada uno debemos responder. ¿Está nuestro corazón deseoso de conocer más a Jesús? ¿De saber más de Él? ¿De crecer en conocimiento suyo? ¿O queremos burlarnos? ¿Queremos escuchar el mensaje en YouTube para dejar solamente un mensaje de burla? Les pido que oremos para que podamos responder a esta pregunta impregnado de la obra del Espíritu Santo en nosotros, y que sea ese Espíritu quien nos lleve a preguntarnos y a conocerlo más a Él, para glorificar a Él, para dar a conocer a Él. Padre, gracias por el don de tu Espíritu.
Te pedimos que nos perdones por nuestra desunión, que destruyas toda división entre nosotros. Límpianos del chisme y danos un corazón unánime. Llévanos de nuevo a la oración perseverante y luego llénanos de tu poder. Que nuestras vidas y que nuestros labios no hablen de otra cosa sino de tus maravillas. Queremos, Señor, preguntarnos cada día, ¿qué significa esto que estoy leyendo en tu palabra? Enséñame, Señor, muéstrame tus verdades. Te ruego que nos des humildad para escuchar tus enseñanzas. Y para aquel que se burla te pido que quiebres su orgullo y lo convenzas de pecado, de justicia y del juicio venidero. Señor, tu mensaje no es neutral. Convéncenos, Señor. Desafíanos. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.